Ustedes, por favor, me dicen si se mira la presentación. Sí, doctor. Sí, se mira. Sí. Gracias, muy amable, gracias. Bien, entonces vamos a la clase del día de hoy es sobre la estructura de un hueso largo. Pero, si ustedes se recuerdan, el día de ayer de la clase que se dio, empezamos a ver muchas cosas bien importantes. ¿Quién me recuerda que vimos el día de ayer? De acuerdo a lo que ustedes revisaron. A ver, ¿quién me puede decir? O mejor dicho, ¿qué estudia el esqueleto axial? ¿Quién me dice qué estudia el esqueleto axial? Buenos días, licenciado. Buenos días. El cráneo, las costillas, vértebras y el esternón. Muy bien, muy bien. La calavera, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Perfecto. Eso creo que quiero que lo tengan bien claro. Cuando ustedes escuchen esqueleto axial, no hay nada más que eso. Ahora, si yo vengo y pregunto esqueleto apendicular, ¿qué me responden ustedes? Buenos días, los miembros torácicos días. y los miembros pélvicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está por ahí? ¿A qué se refiere el estudio de esqueleto apendicular? ¿Quién me responde? Estudiar los apéndices extremidades o los miembros. Son los miembros torácicos y pélvicos. Exactamente. Miembros anteriores son los torácicos y los miembros posteriores son los pélvicos. Y se recuerdan que tanto el miembro torácico como el miembro pélvico tienen diferentes huesos que lo forman. ¿Sí? Hice varios esquemas ahí, lo expliqué brevemente, o mejor dicho, despacio, para que ustedes lo fueran entendiendo. Y si hay alguna duda, ustedes me dicen de lo que se platicó, de cómo está formado el miembro torácico. ¿Se recuerdan que les hablé de proximal a distal, tanto en el miembro torácico como en el miembro pélvico? ¿Se recuerdan, verdad? Hicimos la diferenciación entre qué es torácico, qué es pélvico. Y además, cuando se estudia el esqueleto, si ustedes se recuerdan, el esqueleto explácnico o visceral, ¿a qué se refiere eso? Son huesos que están dentro del parénquima. Son huesos que pueden estar dentro del parénquima de un órgano. Cuando se dice parénquima es el cuerpo de un órgano. Muy bien, a eso se refiere y pusimos ahí varios ejemplos, ¿verdad? Ponía el órgano y ponía el hueso específicamente y en qué especie se pueden encontrar. Y después, si no me equivoco, pasamos a cómo clasificamos los huesos, si ustedes se recuerdan, de acuerdo a su forma y su función. ¿Quién me dice cuáles son los 4 tipos de huesos de acuerdo a la clasificación que vimos el día de ayer? Son huesos largos, cortos, Huesos largos, planos. planos, ¿qué más? Largos, planos, cortos e irregulares. Cortos e irregulares, muy bien. Creo que sí revisaron las clases del día de ayer y vimos las características de cada uno de ellos con diferentes ejemplos. Esta semana que viene, primero Dios, el día miércoles, ya todo esto va a estar en laboratorio. Vamos a tener huesos largos, huesos planos, huesos cortos, huesos irregulares. Y ahí vamos a ir viendo todo lo que vamos durante la semana. Y se recuerdan que el día miércoles que viene vamos a tener nuestro primer corto en laboratorio presencial de lo que veamos hasta el día martes. Entonces, por favor, vayamos poniendo atención en eso, ¿verdad? Bien, creo que la clase de ayer pues no está complicada. Traté la manera de explicarlo como trato siempre de hacerlo con mis clases. Y el día de hoy vamos a ver la estructura de un hueso largo. Oigan bien, un hueso largo. Y vamos a ver que tiene las siguientes características. En primer lugar, como vimos el día de ayer, tiene un cuerpo. Se recuerdan que el cuerpo es la parte central, la parte sólida de un hueso, que también se conoce con ¿qué nombre? Con el nombre de
diáfisis. Quiere decir que todo esto que tenemos en el centro, digamos así, del hueso, es el cuerpo donde vamos a sujetar el hueso y recibe el nombre de diáfisis. Bien, pero también, si ustedes se recuerdan, el día de ayer vimos que puede tener un extremo proximal y un extremo distal, ¿sí? Y cada uno de esos se llama epífisis, pero puede ser una epífisis proximal y puede ser una epífisis distal. Por eso es que en laboratorio vamos a ver las formas adecuadas que va la posición del hueso en el cuerpo animal. Vamos a poner varios esqueletos formados como tal y aparte vamos a tener los huesos para que ustedes vayan viendo qué posición lleva en el cuerpo para saber nosotros qué es proximal y distal en referencia a un hueso en particular, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos que hay un cuerpo que se llama diáfisis, un extremo proximal, epífisis proximal, un extremo distal, epífisis distal. Eso ya es como un pequeño repaso del día de ayer. Y luego vamos a ver que aparece lo que se conoce como placa epifisiaria. La placa epifisiaria, aquí va, miren, aparece hasta de color verde. En la misma manera va a haber una proximal y va a haber una distal. Repito, placa epifisiaria, algunos libros aparece como línea epifisiaria, es aceptable también. Y puede haber una proximal y una distal. Y tiene una función muy importante esta placa epifisiaria que se presenta principalmente en animales jóvenes. Cualquier cosita que ustedes vayan viendo que es importante, pues traten de anotarlo por ahí, si les parece. Si no, sigamos poniendo nada más atención. Entonces, tenemos la placa epifisiaria proximal, la placa epifisiaria distal. Les decía, ¿cuál es la importancia? Observen, les puse este huesito por acá. ¿Por qué? Porque da el crecimiento en longitud del hueso. Es decir, va a dar el crecimiento a lo largo de todo el hueso. Esta partecita que aparentemente es tan sencilla, que se llama placa o línea epifisiaria proximal, y esta otra que es la distal, como pueden ver ustedes en el ejemplo que les puse acá, va a dar el crecimiento a lo largo del hueso, es decir, en longitud, y se presenta específicamente en animales que están en crecimiento, es decir, animales jóvenes, mientras que en un animal adulto esta placa epifisiaria tiende a desaparecer porque ya creció como tal y solo va a quedar una pequeña cicatriz que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, placa epifisiaria bien manifiesta en animales jóvenes. Animales adultos, pues tiende solo a dejar una pequeña cicatriz. Hay una proximal y hay una distal. Bien, entonces llevamos la diáfisis o cuerpo, epífisis proximal, epífisis distal, placa epifisiaria proximal y placa epifisiaria distal. Bien. Ya les puse, ya les mencioné, el crecimiento en longitud, ya sabemos que es a lo largo del hueso. Pero también ya mencionamos en los huesos largos el día de ayer que puede haber una metáfisis proximal y una metáfisis distal, que va a estar entre la separación entre el cuerpo y los extremos, o en otras palabras, entre la diáfisis y las epífisis. Y puede haber una metáfisis proximal y puede haber una metáfisis distal. Esto ya es parte de los huesos largos que vimos el día de ayer, pero lo estamos volviendo a recordar. Bien. Luego tenemos algo que es bien importante, que corresponde al hueso compacto. Vean dónde está el puntero. Hueso compacto, también se llama hueso denso y también se llama hueso cortical denso o compacto. ¿A qué se refiere? Es la parte más sólida, más dura, que forma parte de la diáfisis. Y si se dan cuenta, no tiene espacios. Es bien duro, bien resistente. Es, repito, el hueso compacto, denso o cortical. Es la parte
bien resistente, que no tiene espacios. Esa es la característica principal. No presenta espacios, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a localizar? Principalmente en la diáfisis o el cuerpo del hueso largo. Pero si ustedes miran por otro lado, tenemos que también hay hueso esponjoso. Van a ver ustedes que hay un hueso esponjoso. Vean, ahí sí hay una gran cantidad de espacios. Entonces, si ustedes ven, el hueso esponjoso está más hacia las epífisis. Quiere decir que el hueso compacto es más resistente porque está en el cuerpo, pero el hueso esponjoso puede estar en las epífisis proximales y en las epífisis distales. ¿Qué significa eso? Que es más frágil por todos esos que tiene y se le conoce como hueso esponjoso. Y ese hueso esponjoso, más adelantito, vamos a ver unas imágenes donde lo vamos a ampliar para que vean ustedes cómo es que está formado, ¿verdad? Pero de entrada, un hueso esponjoso proximal, un hueso esponjoso distal. Ya sabemos que están en las epífisis. Y no confundir hueso compacto que no tiene espacios a hueso esponjoso, por favor. No lo vayamos a confundir. Bien. Luego tenemos el cartílago articular. Observen, ahí lo resalté. En la misma forma lo estoy resaltando acá. ¿Qué significa? Que el cartílago articular puede estar en la parte proximal o en el extremo distal. Y oigan el concepto, se localiza en las superficies articulares de los huesos. Lo repito, se localiza en las superficies articulares de los huesos. ¿A qué se refiere eso? Superficie articular es el sitio o el lugar en donde va a tener contacto con otro hueso. Hagamos de cuenta que este es un hueso y este es el otro. Observen. Eso es una superficie articular, donde un hueso va a tener contacto con otro. Esa es una superficie articular. Y va a formar, como su nombre lo dice, una articulación. Y por eso las características del cartílago articular es cartílago hialino. Cuando yo digo cartílago hialino, es blanquecino, es liso, es brillante, porque tiene que permitir que un hueso se deslice con otro para formar una articulación. Ese concepto, por favor, superficies articulares, grabémoslo. Siempre va a estar entonces ahí el cartílago articular, puede ser proximal, puede ser distal. Como vimos ayer, el miembro torácico y el miembro pélvico tienden a tener diferentes huesos que se articulan entre sí. ¿A través de qué? A través de estos cartílagos articulares. A través de esos cartílagos articulares. Creo que no es tan complicado y aprovecho para que si algunos 3 compañeros nos hagan el favor de poder o que tengan cerca de donde viven carnicerías, para que nos lleven unos 3 huesos largos, porque vamos a ver la estructura de un hueso largo fresco, como voy a ver unas imágenes más adelante. Si algunos 3 compañeros me podrían hacer el favor de llevar 3 huesos largos, ya sea húmero, ya sea fémur, partidos a la mitad, es decir, longitudinalmente, para que podamos verlo en el laboratorio. Si alguien lo hace, pues le estaría muy agradecido, por lo menos unos 3 compañeros. Si pueden, les agradecería mucho. Por favor. Muchos tenemos carnicerías cerca de nuestra casa, entonces creo que va a ser fácil. O lo pueden hacer en grupo, como ustedes deseen, ¿verdad? Bien. Entonces, continuando, vamos a ver que hay una membrana que se conoce con el nombre de periósteo. Ven acá. Aquí lo traté de resaltar. Esta membranita que se mira acá, más o menos transparente, se dice que es el periósteo. Periósteo alrededor de. ¿Alrededor de quién? Alrededor de la diáfisis. Por lo regular va a estar rodeando el hueso. Peri siempre va a ser alrededor de. Y aquí la tenemos, creo que se logra apreciar esta pequeña membranita que es muy importante. Van a ver que ahí traté de ponerlo en esta forma para resaltarlo un poco más el periósteo. Y tiene esa capa externa gruesa que señalé yo acá, esta membrana externa gruesa que se dice que es vascularizada,
Cuando yo utilizo el término vascularizado, significa que tiene arterias, significa que tiene venas. A eso se refiere esta de vascularización, es la más externa. Por otro lado, traté la manera de hacerlo en esta forma. Va a tener también este mismo periósteo una membrana interna, observe. Y se dice que es una capa osteogénica. ¿A qué se refiere eso? Es una capa que va a ayudar a la formación de hueso. Entonces, si sabemos nosotros que un hueso tiene una diáfisis, que es el cuerpo, si sabemos que en esa diáfisis hay un hueso compacto que lo rodea, alrededor de ese hueso compacto va a existir lo que se conoce como periósteo. Y este periósteo tiene dos capas. Una externa, digamos que aquí, el dorso de mi mano va a ser la capa externa vascularizada. Y esta otra parte, que es la palma de mi mano, que está íntimamente adherida al hueso, va a ser la capa interna, que es delgada y se llama capa osteogénica. Un poquito más adelante vamos a ver las funciones que tiene este periósteo, para que ustedes vean la importancia que tiene, ¿verdad? Pero les adelanto un poco. Ayuda a la formación de callo óseo cuando hay una fractura, es decir, regenera el hueso. Y otra parte bien importante es que en el periósteo se van a ir a fijar, se van a ir a insertar una serie de músculos. Eso son dos funciones bien importantes del periósteo. Uno, cuando hay una fractura, la va a regenerar. ¿Cómo la regenera? Formando el callo óseo. Y segundo, tan pequeña y delgada que es, pero se adhieren, se fijan los músculos. Va a ayudar a la fijación o al origen de músculos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces sí tiene su función. Y la otra función importante que tiene el periósteo, oigan bien, es que ayuda al crecimiento en diámetro del hueso. Repito, ayuda al crecimiento en diámetro. En esta imagen lo podemos ver. Ayuda al crecimiento en diámetro del hueso. Nada que ver con la línea epifisiaria, que era en la longitud. Aquí va a ser en diámetro, va a ser en lo ancho. Y hay otras imágenes que les voy a enseñar, pero por el momento, vean que algo que aparentemente es tan sencillo, una pequeña membrana que se llama periósteo, miren las funciones que tiene. Y esto nos va a servir mucho cuando veamos miología y artrología. Bien, entonces, continuando, vamos a tener, ahí tenemos el periósteo, ya vimos una capa externa y una capa interna, ¿verdad? Cada una con sus características. La externa, muchos vasos sanguíneos, y la interna, formadora de hueso. Hasta ahí me dicen antes de continuar si hay alguna duda, por favor. Y si no, pues puedo seguir. Pero de lo que va hasta ahorita me dicen si hay alguna duda. Por favor, ustedes me dicen. ¿O está claro? ¿Jóvenes? Todo claro. Todo Muy bien, bien. Doc. Hay muchas manitas. Podemos seguir. Gracias. Muy amables. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. Y vamos a ver que así como hay un periósteo que está en la parte externa del hueso, hay un endostio, endo dentro de. Y vamos, por ahí creo que lo puse. Aquí observen. El endostio es esta membranita que va aquí, que se continúa por acá, que viene también aquí y se continúa para acá. Es el endostio. Ahí está apareciendo. Esto es de color verde que puse. Es el endostio. Endostio entonces va a estar dentro de la cavidad medular del hueso, o en otras palabras, en la parte interna del hueso compacto. Estos dos conceptos no confundir. Periósteo fuera de, endostio dentro de. Ese es el significado de esas palabras, ¿verdad? Bien. Luego tenemos, como ya mencioné, hay una cavidad medular, vean. Todo ese espacio que ustedes miran dentro del hueso largo se llama cavidad medular. Es el espacio. Si ustedes parten un hueso así como lo tenemos acá, en una forma transversal, digámoslo, van a ver el espacio que está. Esa es la cavidad medular.
Pero en esa cavidad medular, si ustedes logran apreciar, hay una médula que vean cómo lo puse ahí. Vean, esa cavidad medular se llena por una médula ósea. Observen, todo lo que cubrió ahí, la cavidad medular es la médula ósea. Entonces, si hay una cavidad medular, va a estar llena por algo. ¿Cómo se llama ese algo que está dentro de la cavidad medular? Se llama médula ósea. Y ahí traté la manera de hacerlo en esta forma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, así resumido, esa es la estructura de un hueso largo. Una diáfisis, dos epífisis, una proximal, una distal, dos placas epifisiarias, una proximal, una distal. Importancia, crecimiento en longitud. Luego tenemos una metáfisis proximal, una metáfisis distal, ¿verdad? Tenemos además lo que es el hueso compacto, denso cortical, el hueso esponjoso que puede ser también proximal y distal. Luego tenemos el periósteo, el endostio, la cavidad medular y la médula ósea. ¿Me dicen si está claro eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Me dicen ustedes, por favor. Ahí están las manitas, eso me dice que sí vamos entendiendo. Y si no, pues, por favor, ¿sí? Disculpe, ¿el endostio tiene el mismo funcionamiento que el periósteo? No, no. Las funciones que mencioné solo son del periósteo. El endostio solo es una separación como tal, pero no tiene una función específica como el periósteo. No. ¿Estamos? Ok, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, y aquí lo que ya mencioné, pero con otras imágenes para que lo entiendan mucho mejor. Vean. Regenerador de fracturas lo mencionamos. Vean ahí. Hay una fractura. Díganme ustedes, ¿es miembro torácico o miembro pélvico lo que está ahí? A ver, es una radiografía de un perro. ¿Miembro pélvico? Miembro pélvico, ¿qué dicen los demás? Pélvico. Es el miembro pélvico, muy bien. Gracias a los dos compañeros. Este es el fémur, esta es la rótula, esta es la tibia. Entonces, aquí entra a funcionar el periósteo, regenera las fracturas. ¿Cómo lo va a hacer? Formando lo que se llama como callo óseo, ¿verdad? Y ahí está, Entonces, y si ya quieren ser ustedes bien específicos, hay una fractura en el tercio medio de la tibia. Oigan, hay una fractura en el tercio medio de la tibia. ¿Qué estructuras están dañadas de lo que vimos? La cavidad medular, está afectado el hueso compacto, está afectado lo que estamos hablando, el periósteo, el endostio, etcétera. Entonces, hay una fractura en el tercio medio de la tibia a través de una radiografía en un perro. Miren todo lo que podemos decir de una radiografía. Bien, ya huesos, pues ustedes ya me dijeron, donde está la fractura es la tibia. Crecimiento en diámetro. Crecimiento en diámetro. Vean, ahí está mucho mejor, vean. Da el crecimiento en diámetro. No confundir con la línea epifisiaria que da el crecimiento en longitud. No confundirlo. Y luego también les mencioné por ahí inserciones musculares. Vean, vean este huesito que está acá, que es la rótula, lo tenemos acá. Y vean en esta membranita que estamos hablando, todos los tendones, ligamentos de músculos que van a llegar a esa membranita que tenía una parte externa y una parte interna. Vean, inserciones musculares. Aquí creo que está más claro todavía las funciones del periósteo. Creo que no nos podemos perder, ¿verdad? Muy bien. Ahí, aquí está el periósteo, observen. Aquí está mucho mejor el periósteo, en donde va a llegar todo esto que ya mencioné. Bueno. Y aquí igual, para que veamos cómo se ve la placa epifisiaria en una radiografía en un animal joven y un animal adulto. Veamos. Aquí tenemos un animal joven del lado izquierdo, a mi izquierda, y a mi derecha un animal adulto.
van a ver ustedes que esto que está acá, vean, es la línea o placa epifisiaria. Pero miren aquí, ¿qué pasó? Como ya creció, ya dio toda su longitud, solo se mira una pequeña cicatriz, perdón, y vamos a identificar unos huesitos de una vez. Ya sabemos miembro torácico, miembro pélvico, por ahí está el radio en el miembro torácico, por ahí está el cúbito en el miembro torácico, por ahí están los huesos del carpo, los metacarpos. De este lado tenemos el fémur, tenemos el peroné y tenemos la tibia, para que ya vayamos entrando en ambiente y podernos ubicar. Ahora les voy a hacer una pregunta. De acuerdo a los términos de dirección, si yo me vengo para acá, ¿cómo le dirían ustedes a este término de dirección que estoy señalando exactamente donde está el puntero? ¿Cómo le llamarían a ese término de dirección? O si lo quieren ver acá, ¿cómo le llamarían ustedes a este término de dirección que estoy señalando yo acá? Todo esto. ¿Cómo le llamarían acá o acá? ¿Cómo le llamarían a ese término de dirección? Distal. 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 ¿Quién lo ayuda? Dorsal. Palmar. Puede ser distal, pero más específico todavía. Palmar. ¿Cómo? Palmar. Palmar. Palmar sería aquí. Entonces, ¿cómo es aquí? Dorsal, el que está Dorsal. Es viéndolo dorsal, es dorsal. Esto es dorsal y esto es palmar. ¿Cuál era el límite? ¿Cuál era el límite? Los Los huesos carpos. del carpo. Los huesos del carpo. Y si yo vengo y señalo esto que tenemos acá, ¿con qué término de dirección le dan? Craneal. A ver, ¿qué término de dirección le dan a este que está aquí? Como Craneal lo que estamos va viendo. hacia el frente y caudal viendo hacia atrás. ¿Cómo hacen ustedes? Hago yo. Muy bien. Esa es la respuesta. Porque los tarsos están hasta allá abajo. Muy bien, señorita. Así se contesta. Gracias. Bueno. Entonces, ya sabemos, y creo que todavía puse algo por acá. Observen. Aquí todavía está apareciendo la placa epifisiaria bien delimitada, igual que acá. Mientras que aquí, nada que ver. Entonces, si alguna vez ustedes ya empiezan a ver sus radiografías en alguna clínica o en algún lugar X, ya saben ustedes que esto es joven, está crecimiento, pero esto ya llegó a su tamaño normal. ¿Se entendió esto de la placa epifisiaria, jóvenes? Sí. Muy bien, ahí está la manita, perfecto. Bueno, creo que todo lo que vamos viendo, pues lo vamos explicando y lo van entendiendo que es el objetivo. Bien. Hasta les puse la flechita ahí para que no se me pierda. Ahora vean esto. Como ya sabemos nosotros la estructura de un hueso largo, para que ustedes vean que este hueso esponjoso son un montón de espacios, como una piedra pómez. ¿Han visto ustedes las piedras pómez? Más o menos así. Y aquí vean, quité un pedacito y lo saqué para acá. Vean cómo se mira aquí ya un poco mejor. Miren el periósteo, cómo se mira también. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes vean que no solo son espacios pequeños. Al ampliarlos, que creo que eso ustedes lo van a ver en histoembriología, me imagino, esta parte, ya van a ver ustedes más detallado todo lo que está apareciendo ahí. Pero vamos a ver por acá, ya lo mencionamos. Si ustedes quieren ampliar mucho más ese hueso esponjoso, ya sacamos una porción. Luego de aquí lo vamos a ampliar mucho más. Vean cómo se mira. Y si quieren ampliar esto más todavía, vean cómo se mira. Súper aumentado. Y todo eso que ustedes miran ahí, todo esto se llama red porosa. Y esta red porosa está formada por todas estas cositas que estoy señalando, que tienen un nombre específico. En algunos libros aparece como láminas, en otros como espículas y en otros como trabéculas.
Toda esa estructura se entrelazan entre sí y van a formar lo que se llama red porosa, ¿verdad? Entonces, ¿quién forma la red porosa? Las láminas, las espículas o trabéculas. Cualquier nombre que ustedes le den es correcto. Y se forma todo esto, toda esta red porosa, que es esto que estamos viendo aquí, que es el hueso esponjoso. Aquí creo que ya aclaré un poco más qué es eso de hueso esponjoso, ¿verdad? Creo yo. Bien. Ya lo puse red porosa. Y esto pues ya es otros esquemas para que ustedes lo puedan ir repasando poco a poco ya en casa, ¿verdad? Es exactamente lo que vimos, pero con otros esquemas. Bien. Y esto es lo que vamos a ver en laboratorio y para lo que les está pidiendo el favor. Vamos a ver cómo es un hueso fresco. Miren cómo se mira ahí. Este es un hueso fresco, vean. Y entonces vamos a ver las partes que tiene, que ustedes ya lo saben. ¿Cómo se llamaría esta parte que está apareciendo acá? ¿Todo cómo se llama? Díganme ustedes para ponerlo. Epífisis proximal. Epífisis El proximal. diáfisis ya salió aquí. ¿Esto qué sería entonces? Lo que dijo el compañero, epífisis proximal. ¿Esto qué sería entonces? La distal. Epífisis distal. Epífisis distal, muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se llamaría? Metáfisis. Metáfisis, ¿qué? Proximal. Esto que dijo el compañero es importante. Siempre que ustedes digan algo, nombre y apellido. Si ustedes me ponen aquí solo metáfisis, está malo, porque es proximal. Tiene un nombre y tiene un apellido. Eso que no solo van a poner es metáfisis, proximal o distal, igual que las epífisis. Y por eso en laboratorio vamos a ver la forma o la posición que debe llevar el hueso, para que poder decir si es proximal o distal. Aunque ustedes lo inviertan, van a saber qué es proximal y qué es distal, ¿ya? Entonces, por favor, nombre y apellido. Ahí va a ser metáfisis distal. Bueno. Aquí, ya así quiero que me hagan el favor de llevarlo los 3 compañeros, a ver quiénes me hacen el favor. ¿Ven? Así tienen que llevar partido longitudinalmente a la mitad, vean. Así, para que podamos estudiar todas las partes. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que está señalando ahí? Esto y esto, ¿cómo se llama? Hueso compacto. Hueso compacto. Muy bien, hueso compacto. Hasta puse ahí el límite donde está. Esto que está aquí, ¿cómo se llama? Nombre y apellido. Línea epifisiaria distal. ¿Línea epifisiaria qué? Distal. Ah, bueno, distal. Muy bien, distal, ¿verdad? Y esto que está acá, vean todo ese espacio que está acá y estos espacios que están acá, ¿cómo se llama? Hueso esponjoso. Hueso esponjoso. Aquí sería proximal, ¿verdad? Y esto brillante, liso que está acá, que está en las superficies articulares de los huesos y que sirve para formar una articulación, ¿cómo se llama? Cartílago articular. Cartílago articular. Aquí sería el proximal y aquí sería el distal, ¿verdad? Bien. Y vean acá, vean el periósteo, vean. Esta membranita que están levantando por acá es el periósteo. Ya vimos las funciones que tiene. Y miren, se mira algo insignificante el periósteo, pero ya saben todas las funciones que tiene. ¿Mm? Y esto que está señalando en la parte interna, ¿cómo se llama? Endostio. Endostio, muy bien. Así van a hacer unos exámenes. Yo pongo las imágenes, los señalo y ustedes dan su respuesta. Así van a ser los exámenes cortos. Así. Pongo la imagen, señalo algo y ustedes le dan su nombre y apellido. Así de sencillo. 4 o 5 preguntas y ustedes responden. Así que vayamos ya participando. Endostio. Ahí apareció la cavidad medular, que es el interior. Bueno. Entonces, creo que está claro lo que es un hueso largo, ¿verdad? ¿Qué hora es? Entonces, bien, vamos a entrar ahora a los accidentes anatómicos óseos.
accidentes anatómicos óseos. Aquí hay que hacer énfasis en que hay depresiones. Cuando yo digo depresiones son concavidades o hendiduras en los huesos. Oigan lo que digo, concavidades o hendiduras en los huesos. Y estas depresiones pueden ser de dos tipos. Articulares, ¿a qué se refiere eso de articulares? Como son depresiones como tal, van a recibir una prominencia o una elevación de un hueso. ¿Para qué? Para formar una articulación. Pero estas mismas depresiones pueden ser no articulares. Significa que solo van a servir para paso de vasos sanguíneos, ya sean arterias, ya sean venas, ya sean nervios, tendones o ligamentos. Significa que, como su nombre lo dice, no articulares, no se van a unir a otro hueso para formar una articulación, a diferencia de las depresiones articulares que sí van a formar articulaciones. Ahorita estoy dando los conceptos y vamos a pasar a cada uno de ellos. Luego tenemos los procesos, es lo contrario a las depresiones. Son proyecciones o salientes de huesos. Y pueden ser, al igual que las depresiones, pueden ser articulares, como su nombre lo dice, formar articulaciones. No articulaciones, principalmente para fijaciones de músculos, es decir, inserciones musculares. En resumen, entonces, cuando hablamos de accidentes anatómicos óseos, hay dos tipos. Una que puede ser un hundimiento de un hueso que se llama depresión, que a su vez se subdivide en articulares y no articulares, y los otros accidentes anatómicos son procesos, proyecciones salientes de un hueso, que pueden ser también articulares o no articulares. Aquí les puse, vean, depresiones me refiero a esto. Esto es una depresión, esta es otra depresión. Y cuando yo digo procesos o elevaciones, miren, bien diferente esto de esto. Esta es una falange proximal y esta es una vértebra torácica. Vean que hay mucha diferenciación entre una depresión que por lo regular es cóncavo. Cuando digo cóncavo es un hundimiento, a diferencia de un proceso que es una proyección como tal de un hueso. Díganme ustedes si no hay diferencia entre esto y esto. Hay mucha diferencia, ¿sí? Y por lo tanto, esta que tenemos acá es una depresión articular porque ahí va a llegar otro hueso. Les pregunto, si esta es la falange proximal, ¿qué hueso va a llegar aquí si estamos en el miembro torácico? ¿Qué hueso se va a articular en estas cavidades de la falange proximal? ¿Qué hueso llega ahí en el miembro torácico? Díganme ustedes. De acuerdo a cómo está formando el miembro torácico. Metacarpo. Entonces, ¿perdón? Perdón, no te escuché. Metacarpo. El metacarpo, perfecto, el metacarpo. Se dan cuenta entonces que esta depresión es articular porque va a recibir o se va a articular con un hueso, como dijo el compañero, con el metacarpo. Y esto que tenemos acá, que es un proceso que se llama apófisis, únicamente esto no es articular. ¿Por qué? Porque ahí solo van a llevar una serie de músculos. Creo que con estas imágenes es la introducción de los accidentes anatómicos. Ahora vamos a entrar ya a cada uno de ellos. Lo voy a tratar de ir despacio, pero todo esto que voy a mencionar en laboratorio lo vamos a repasar ya con los huesos, ustedes los van a ir viendo para que quede más claro todavía. Bueno, la primera depresión articular se llama cavidad glenoidea. Dice el concepto de presión o cavidad poco profundo. El mismo ejemplo que les puse anteriormente. Vean, ya sabemos que a este nivel está la falange proximal. La sacamos de su lugar y la tenemos acá para que nos vayamos ubicando. Y repito, esta falange proximal puede estar acá y puede estar acá, miembro torácico o miembro pélvico. Pero lógicamente lo que está hacia proximal puede ser metacarpo, como dijo el compañero, si está acá,
y metatarsos si está en el miembro pélvico. Bueno, entonces, esta falange proximal, vamos a ver que tiene 2 depresiones y cada una de estas se llama cavidad glenoidea. Lo repito, cada una de estas depresiones reciben el nombre de cavidad glenoidea. Entonces, aquí hay 2 cavidades glenoideas. Ya sabemos que en estas cavidades glenoideas va a llegar otro hueso a articularse. Regla anatómica, por ahí se los voy a poner. Observen. Y para que esté más claro, ya sabemos en el esqueleto, siempre lo pongo para ubicar dónde estamos. Después sacamos el hueso que es la falange proximal y después ya la articulamos con otros huesos. Así de sencillo, para que vayamos viendo de dónde viene. Ahora bien, estas cavidades glenoideas como regla anatómica, aquí lo tenemos, estas cavidades glenoideas siempre van a recibir un cóndilo, regla anatómica. Regla anatómica. Una cavidad glenoidea siempre va a recibir un cóndilo. Significa que esto que está acá es un cóndilo. Esto otro que está acá es un cóndilo. Esto otro que está acá es un cóndilo. ¿Y a dónde llega? A esta cavidad glenoidea, a esta cavidad glenoidea y a esta cavidad glenoidea. Entonces, cavidad glenoidea, depresión o cavidad poco profunda. Regla anatómica siempre va a recibir un cóndilo, siempre. Eso no va a cambiar, en algunas excepciones que las mencionaremos, pero normalmente una cavidad glenoidea siempre va a recibir un cóndilo, grábenlo. Entonces ahí tenemos, y si se dan cuenta, esta misma falange proximal, así como cavidades glenoideas, también tiene cóndilos. Pero ahorita estamos en depresiones, ¿verdad? No en proyecciones, pero por la regla lo estoy explicando. Quiere decir que aquí hay una cavidad glenoidea, aquí hay otra cavidad glenoidea y aquí hay otra cavidad glenoidea, que es una depresión articular. Ya sabemos que lo que va a recibir siempre va a ser este cóndilo, este otro cóndilo y así dependiendo del hueso que corresponde. Esto creo que no está tan difícil, ¿verdad? Este es un ejemplo de una cavidad glenoidea. Vean este otro ejemplo de cavidad glenoidea. Este es el atlas, la primera vértebra cervical. Atlas, la primera vértebra cervical. Vértebras cervicales son 7, pero esta es la primera. Y tiene 2 cavidades glenoideas. Ahí les puse el nombre, atlas o primera vértebra cervical. Ahí tenemos sus 2 depresiones. Y esta es la calavera. Y esta calavera en el cráneo o en la parte caudal, como ya lo saben ustedes, tiene, por ahí va a aparecer, 2 cóndilos. Observen. Y estos 2 cóndilos, ¿con quién se va a articular? Regla anatómica, con 2 cavidades glenoideas. ¿Para qué? Para formar esta articulación. Ahí se forma esta articulación que se llama por los huesos atlanto-occipital, porque este es el occipital. Este hueso del cráneo se llama occipital y este hueso se llama atlas, entonces atlanto-occipital. Ahí lo tenemos. Es otro ejemplo de cavidad glenoidea. El atlas con sus 2 cavidades glenoideas se articula con los 2 cóndilos que tiene la calavera en el hueso occipital. Es otro ejemplo. Este está mucho más fácil que el anterior, mucho más fácil. Y ahí está la articulación. Y aquí ya están, observen, aquí están las 2 cavidades glenoideas del atlas, que es la primera cervical, y aquí tenemos los cóndilos del occipital que se introducen y vean, perdón, vean ese huesito atlas, vean el gran peso que soporta, que es toda la calavera. Pero cuando veamos articulaciones vamos a entender que aquí hay una serie de ligamentos que lo unen. Pero por el momento estamos hablando de cavidades articulares, depresiones. Ahí está. Creo que no está difícil. Bien. Pero además de ese concepto de cavidad glenoidea, hay otro que se llama cavidad cotiloidea. Sigue siendo una depresión, pero es más profunda en relación a la cavidad glenoidea. Y aquí lo vamos a ver. Este es el hueso de la cadera
Esto de acá se llama acetábulo. Es una parte, este acetábulo. Si es el miembro pélvico, ¿qué va a recibir? ¿Qué otro hueso recibe esa cavidad cotiloidea o acetábulo? ¿Qué otro hueso se continúa después cuando estamos hablando del miembro pélvico? ¿Qué otro hueso se articularía aquí? ¿Cuál es el que sigue después de del hueso de la cadera? El húmero. El fémur, exactamente, el fémur. Esta cabeza del fémur va a llegar acá. Entonces, regla anatómica, una cavidad cotiloidea siempre va a recibir una cabeza. Es otra regla anatómica. Así como la cavidad glenoidea recibía un cóndilo, aquí una cavidad cotiloidea siempre va a recibir una cabeza. Es otra regla anatómica. Entonces, ¿qué es cavidad cotiloidea? Es una depresión que es profunda. ¿Y qué recibe? Una cabeza como tal. Bien, ahí está el ejemplo. Y si estos dos lo vamos a unir, ahorita vamos a ver. Aquí sigue siendo, aquí, esto lo aclaro, perdón. Esta es una vista lateral, ¿sí? Y esta es una vista dorsal. Quiere decir que la cavidad, el acetábulo no lo miramos muy bien por la posición, pero este es el ilion, este es el isquion y el pubis. Ilion son estos grandes, pubis es el más pequeño y el isquion es el más caudal. Vean, al unirlos, cómo se miran. Este es el acetábulo, que es una cavidad cotiloidea, y aquí está la cabeza del fémur. Aquí está la articulación coxofemoral. Coxofemoral, vean. Hueso de la cadera, hueso coxal, es la articulación coxofemoral. Cavidad cotiloidea con cabeza. ¿Cavidad cotiloidea de quién? Del hueso de la cadera. ¿Y la cabeza de quién? La cabeza del fémur. Bien. ¿Alguien habló? ¿No? Bueno. Y aquí tenemos otro ejemplo de cavidad cotiloidea. Vean. Voy a sacar una vértebra típica cervical. La paso para acá. Y vamos a ver lo siguiente. Amplío un poco las cervicales. Y vean esto. Esa es la posición de una vértebra típica. Tiene oigan lo que digo, una parte craneal que es una cabeza y tiene una parte caudal que es una cavidad cotiloidea. Quiere decir que la regla anatómica se aplica en esta cavidad cotiloidea que está en la parte caudal de esta vértebra típica. Se va a introducir ¿qué? La cabeza de una cervical que va a ser la siguiente en su posición. Entonces, otra regla anatómica que se aplica en la cavidad cotiloidea. Una cavidad cotiloidea de una vértebra, en este caso una cervical, va a recibir una cabeza. Se aplica también y es otro ejemplo de una cavidad cotiloidea. Creo que no está tan difícil, ¿verdad? Bien. Y esta sería esto que está acá, que es la parte craneal. En esta vista lateral, esta sería la cabeza en una vista craneal. Vean cómo cambia dependiendo de la posición que tenemos del hueso, ¿sí? Muy bien. Otro concepto es hendidura o muesca. Es una depresión articular en forma, observen, semicircular o semilunar. Es esto. Observen. ¿Qué huesos tenemos aquí del miembro torácico? ¿Qué huesos tenemos ahí del miembro torácico? ¿Qué hueso es este y qué hueso es este? Del miembro torácico. ¿Quién me dice? Radio y cúbito. Este es el radio, muy bien, y este es el cúbito. Entonces, de entradita van a saber ustedes que una hendidura o muesca que es en forma semilunar la tiene el cúbito. Miren, gracias señorita por contestar. Entonces, esto es una hendidura o muesca. Extremo proximal del cúbito, más específico. Ahí lo tenemos, hendidura o muesca. Aquí tenemos otro ejemplo que es exactamente lo mismo, para que lo entiendan. La característica, forma semicircular o semilunar.
Y aquí lo tenemos, ¿verdad? La señorita que contestó está aquí, ¿vea? De aquí lo sacamos, lo pasamos para acá y aquí lo ampliamos. Pues, más claro, creo que no, ¿verdad? Ahí le señalé. Porque es solo con el hueso a veces uno se desubica, pero ya aquí pues ya nos encontramos. Muy bien. Y aquí pues mucho más grande, el húmero, el cúbito y el radio. ¿Y dónde está la hendidura muesca? Aquí. Esto. Bueno, creo que este está bien sencillo. Ahora, dentro de las depresiones no articulares, lo que vimos son articulares. Estas van a ser no articulares. Son aquellas cavidades más o menos profundas que sirven para dar inserción a músculos o tendones. Ya lo vimos. Surco, canal o corredera. ¿Qué es eso de surco, canal o corredera? Es una depresión profunda y alargada a través de la cual corren vasos sanguíneos, nervios y tendones. Vean, este surco, canal o corredera es esto que está acá y esto que está acá. Aquí hay uno y aquí hay otro. Extremo proximal del húmero, miembro torácico. Exactamente donde está la flechita es un surco que también se llama canal o también se llama corredera. Y en este caso se llama surco intertubercular. Y vean, ¿qué dice el concepto? A través del cual pasan nervios y tendones. Miren, este surco que está acá, vean, ahí pasa el tendón. Vean. Se aplica el concepto. Está para eso, para que en ese surco se deslice un tendón y cumple su función. Surco, canal o corredera. Ahí lo tenemos mucho mejor. ¿Y de dónde lo sacamos? Lo sacamos de acá, del húmero. Vea, aquí está en el esqueleto. Aquí sacamos solo el hueso para ver el surco y aquí ya tenemos los tendones, ¿verdad? Bien. Bien, ahorita ya creo que vamos a... Y aquí pues ya con todos los músculos como tal de este ejemplo que estamos viendo de surco, canal o corredera. Y aquí con este vamos a finalizar agujero o foramen. Pequeñas perforaciones naturales que permiten el paso de estructuras vasculares y nervios. Vean, esta es una vista lateral de la mandíbula, de la quijada o maxilar inferior. Vean, aquí está el agujerito. Ese agujero se llama agujero mentoniano y está en la mandíbula. Es un ejemplo. Siempre que ustedes vean que hay un agujero, es una pequeña perforación donde siempre van a pasar arterias, siempre van a pasar venas y siempre van a pasar nervios. Y vean aquí, este es un ejemplo. Aquí tenemos otro agujero. Como esta es la órbita, se llama agujero infraorbitario. Aquí volvemos a tener el agujero mentoniano. Y hay una gran cantidad de ejemplos que vamos a ver en laboratorio. Por el momento solo les puse dos. Y aquí hay otro. Como está por encima de la órbita, supraorbitario. Como está debajo de la órbita, infraorbitario. Como está en la mandíbula, mentoniano, ¿verdad? O mental aparece en otros libros. Esta es la vista lateral de la cadera. Perdón, de la calavera. De la calavera. Y miren, cuando yo digo pasos de vasos sanguíneos a arterias, vean eso. Para eso están esos agujeros, para que todo eso pase por ahí. Vean, que lo van a ver ustedes en su momento en Anatomía 2. Vean. Miren el infraorbitario que les señalé. Vean todas las ramitas que salen. Uf. Miren el mentoniano, también salen ramas, ya sean nervios, arterias o venas. Aquí vamos a dejar aquí, este lo dejamos ya para el lunes de la semana que viene, primero Dios, ¿verdad? Les agradezco entonces por haber estado en la clase, espero que vayamos entendiendo, ¿verdad? Que trato la manera de hacerlo lo más explícito posible. Cuídense mucho, nos vemos el lunes, primero Dios, y les encargo quienes llevan los huesitos frescos, por favor. Cuídense mucho, gracias por madrugar, cuídense, nos seguimos viendo. Buen día para todos. Gracias, doctor. Buen día, doctor. A la orden, gusto. Cuídense.